Gran gusto de saludarlos en el nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. No es un programa cualquiera como otros días, porque es 31 de diciembre, finaliza el año 2013. Y la verdad es que Corrientes de Pensamiento se siente halagada, me siento profundamente feliz y contento de que esté hoy una figura a la que yo respeto, admiro por su capacidad intelectual, por sus condiciones morales, es decir, un maestro. Yo le digo siempre que es mi maestro. Me refiero al doctor José Claudio Escribano, que tiene una magnífica carrera al servicio de la libertad, de las instituciones, de la república, de la libertad de prensa, en definitiva. El doctor Escribano es miembro de dos academias, de la de Ciencias Morales y Políticas y de la de Periodismo. Comenzó muy joven, cuando el diario La Nación estaba en la calle San Martín. Tiene 60 años de actuación periodística, y que tendría 15, no sé cuánto, cuando comenzó. Y la verdad es que fue presidente de ADEPA, integrante de la CIP, de la Asociación Mundial de Diarios. Es decir, que ha recorrido un camino, una trayectoria brillante al servicio de las instituciones de la República, de la libertad de prensa, que es la madre de todas las libertades. Muchas otras cosas ha hecho mi querido amigo el doctor Claudio Escribano, pero si sigo no lo voy a dejar hablar a él, así que yo, querido Claudio, te agradezco enormemente que hoy, el agradecido soy yo, el fin de año, vos que tenés las condiciones magníficas para analizar un poco este tema. Pero yo diría que sería bueno que la Nación, que el 4 de enero va a cumplir 44 años, hagas un rápido enfoque de la trayectoria cuando la gente de cuando empezó la calle San Martín, cuando vos te incorporaste al diario. Fuiste hasta periodista parlamentario en aquel momento y escribía los comentarios políticos de los domingos. Entré en 1956 y los cambios han sido extraordinarios en todos los órdenes, pero ahora que no integro esa redacción desde hace muchos años, debo decir que encuentro a La Nación en un momento verdaderamente ejemplar. Vos sos integrante del directorio del diario. Sí, pero el directorio mira un tanto a la distancia lo que se produce en la redacción del diario, donde como nunca hay un elenco con veteranos que la conducen y con gente muy joven que son todos egresados de institutos terciarios o universitarios que le dan un nivel cultural e intelectual muy alto a La Nación. Si yo tuviera que encontrar un momento en el historial del diario, por lo menos de los últimos 60 años, que supere en calidad periodística a este, francamente me costaría mucho encontrar otro. Claudio, te hago una pregunta que creo que es importante, para que los televidentes supieran, vos que tenés una experiencia enorme, que sos tenés amigos en todas partes. ¿Quién es el ser humano al que vos recordás como por su inteligencia, por su capacidad? Si tenés que elegir a uno, digo, porque a lo mejor hay muchos, pero ¿por quién te decidirías en ese aspecto? Si tuviera que identificar a alguien que haya conocido, que haya tratado con regular asiduidad por su talento, yo me pronunciaría por alguien que vos también conociste, que se llamó Julio Gianardi. Brillante. Esa misma pregunta se la hice a Carlos Muñiz, canciller, embajador, un hombre que había
tenido entrevistas personales de alguna prolongación con dos pontífices. Es una pregunta que le hice en los últimos meses de su vida. Le dije, bueno, al cabo de toda una vida, ¿cuál es el hombre que más te impresionó por su talento? Y me contestó, mira, te respondo ya mismo cuando es una pregunta que uno puede decir, bueno, dame espacio para 3 o 5 personalidades. Te contesto ya mismo. Y me dijo Santiago Dantas. Santiago Dantas había sido canciller de Joao Goulart, con quien Muñiz había tenido que negociar algunos temas de Estado, integrando una delegación diplomática argentina. Y le pregunté por qué el hombre más talentoso. Y me dijo, porque durante la negociación había fundamentado la posición de Itamaraty, enumerándolas 1, 2, 3, hasta llegar a 10, los puntos en los cuales se sostenía la visión sobre un cierto tema de la diplomacia brasileña, y cuando se había llegado finalmente a un acuerdo en un verdadero juego intelectual, decía, pero también sobre este tema se podría haber argumentado del siguiente modo, y en ese juego sostenía una posición totalmente distinta con la misma solidez, señalando otros puntos, otros 10 puntos muy diferentes. Ese es lo que yo llamo el talento puro de un hombre al margen de cualquier otra consideración que se pueda hacer sobre su personalidad. Querido Claudio, vos hablaste de 2 personas. Bueno, el doctor Ollanarte fue el que permitió que yo me reincorporara a mi partido después de una expulsión. 5 años el juicio, fue mi abogado, ¿Cómo no? ad honorem, y a los 33 años fue ministro de la Corte, el que hizo jurar a Guido. Era un hombre brillante, la verdad. Fue el hombre que manejó la asunción, el que tuvo la concepción de cómo se podía salir de ese trance dramático del 28 de marzo de 1962 con la destitución de Arturo Frondizi. Con un gran presidente. Y dio como lugar Frondizi, ¿no? a que el presidente provisional del Senado, que era el doctor Guido, el doctor José María Guido, pudiera acceder a la presidencia de la Nación. Y lo otro, fue un hombre brillante, un orador magnífico y un jurista de los que yo no conocí otro. Y con respecto a don Carlos Manuel Muñiz, creo que ha hecho 2 cosas que son fundamentales para el país. El Consejo Argentino para la Relación Internacional, el CARI, y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Claudio, querido, y ahora, ¿cómo estamos viendo hoy, 31 de diciembre? Termina el 2013. Yo te digo la verdad, para mí fue casi una sorpresa, aunque somos muy amigos. Dije, lo voy a invitar a Claudio. Vos que no querés ir prácticamente a ninguna parte, te tengo que agradecer públicamente este gesto de haber venido hoy a Corriente de Pensamiento. Entonces, un hombre de tu capacidad, de tu envergadura, de tus conocimientos, ¿cómo ves este futuro? Faltan 2 años para elegir presidente y vice de la Nación, gobernadores, legisladores, etc. Te dejo a vos para que analices y veas un poco este tema. A la gente. Creo que el país termina mal 2013, no solamente por la intensidad de esta temperatura que ha puesto a prueba y de manifiesto las vulnerabilidades del Estado. Tengo la sensación de que estos días lo que hemos visto es que una cosa es que haya mucho gobierno, pero eso no necesariamente quiere decir que haya mucho y buen Estado. Creo que está faltando Estado en aquellas áreas en las que debe necesariamente estar presente, que son la educación, la justicia, la seguridad y la defensa nacional. Y estamos haciendo agua en sectores importantes, en áreas importantes de la conducción del Estado. No encuentro que haya un rumbo, no encuentro que haya una planificación estratégica del Estado,
pienso siempre que es la sociedad argentina también la que debe resolver un poco qué es lo que quiere hacer con su propio destino, porque los gobernantes que tenemos son los gobernantes que se ha dado en elecciones libres. Claro. Podrá haber habido alguna trapisonda de pequeñísima entidad en relación con el conjunto del electorado, pero los gobernantes han surgido de elecciones limpias, de elecciones democráticas, pero no alcanza con eso. A la democracia hay que darle un contenido, y el contenido es el propio de una república y está establecido en la Constitución Nacional, que no creo que haya que tocar absolutamente para nada, por lo menos... Yo ya me opuse a ahora. Que tocáramos en el 94. Ya ha sido suficiente con lo que se hizo en 1994, y no sé si en todos los capítulos con sano criterio. La sociedad debe decidir, en definitiva, qué quiere hacer de sí misma. En los años 90 fue desestatizante, en los primeros años del siglo XXI se dio como una tortilla totalmente vuelta y reclamó otra cosa muy distinta. Bueno, tienes las dos experiencias, de los años 90 y de los primeros 10 años del siglo XXI. ¿Qué quiere hacer de sí mismo la sociedad argentina? Una sociedad en la cual la cultura del trabajo ha disminuido. Yo encuentro en muchos argentinos ciertos prejuicios a las nuevas oleadas inmigratorias del país. Llamémoslas por su nombre, las inmigraciones de países fronterizos, de paraguayos, de bolivianos, incluso de que no son fronterizos, de peruanos, y sino de chilenos, uruguayos. Se ha dicho no pocas veces en los últimos meses algo que yo voy a repetir en estudios hechos por UNICEF, en el ámbito de las Naciones Unidas, sobre el rendimiento escolar de los chicos que van a escuelas públicas en el conurbano que rodea a la ciudad de Buenos Aires, y en la parte más modesta de la ciudad, que es la parte sur. El rendimiento de los chicos en las escuelas, primero los bolivianos, segundo los peruanos, tercero los paraguayos, en último lugar los chicos argentinos. Claro, estamos ahí. El comportamiento de los jefes de familia, cuando los chicos de esas 4 comunidades, una de las cuales es la Argentina, la de la propia tierra, son llamados por alguna razón a las escuelas para hablar a propósito de la conducta o del rendimiento de los chicos, el chico de una familia boliviana se ha comido un coscorrón antes de que sus padres vayan a la escuela, por si acaso. En el caso de los chicos argentinos, cuando los padres son llamados, los maestros y las maestras se preparan para tener un conflicto con los padres. ¿No está levantando algo el nivel de nuestra sociedad, esa inmigración contra la cual tantas veces nos encontramos con prejuicios? Sí, cierto. Pero no nos está diciendo esto también de que hay un problema en la sociedad argentina, no cotejada ya en su rendimiento en los primeros estamentos por edad, con una inmigración europea. Estoy hablando con una inmigración de sello latinoamericano. Es cierto eso. Y yo digo, Claudio, nosotros sacamos esa ley de financiamiento educativo, primero la ley electoral, la ley de educación federal, pero vos viste que de ninguna manera hemos progresado. Las últimas mediciones del Plan PISA estamos entre los últimos 6 países. Estos mismos estudios señalan que corresponden, son estudios hechos en medios muy modestos, gente muy pobre. ¿Quiénes son las familias que hacen un esfuerzo supremo porque la escuela pública no les asegura, no les da garantía sobre el porvenir
que ellos quieren para sus hijos son las familias de los chicos bolivianos, no de los chicos argentinos, que estamos hablando, invertir unos pocos pesitos, pero que para ellos son muchos, en escuelas privadas, parroquiales, muy modestas, pero que le asegura una educación más exigente que la de las escuelas públicas. Bueno, primer tema. La educación. Segundo tema, la inseguridad. No puede ser que nosotros como padres y como abuelos estemos con el ay en la boca cada vez que nuestros hijos y nuestros nietos están en la calle, porque no hay garantía para nadie. La justicia, una justicia a la cual se respete en su condición de un poder independiente y que es la última instancia en la que se resuelven todas las materias concernientes a nuestra libertad, a nuestra propiedad, a nuestro honor. Totalmente. Y cuando hablaste de la sociedad, Claudio, yo me adhiero totalmente a lo que acabas de decir, y tiene que ver con esto de la libertad y con estas cuestiones que vos estás planteando, ¿no? Y esto tiene que ver con el contexto que todos, en particular la clase dirigente y los gobernantes, imprimen con el estilo y el carácter de su comportamiento a los asuntos públicos. Yo creo que en mucho de lo que vemos, más importante es que las ideas que se desarrollan en el gobierno, porque muchas veces no sé cuáles son las ideas. Unas veces hay ideas en una dirección y a veces en otra, por lo tanto no hay ideas, pero ha habido un estilo de, confrontación, de crispación, de negación del adversario, porque el adversario tiene algo distinto para decir y ante quien nadie se sienta por parte del gobierno para dialogar y para debatir ideas que no necesariamente porque son las del gobierno deban ser las peores, pero sí debatirlas. Esto no concierne a una ideología, esto concierne a un carácter, a un estilo de las personas que por añadidura mucho me temo que no tenga remedio, porque podemos cambiar de ideas con facilidad. Es mucho más difícil que vos cambies de fisonomía, tanto exterior como interior, que es la de tu carácter. Así es. Mira, yo digo, Claudio, lo siguiente. Terminamos este año, 2003. Estamos a 2 años de elección de nuevas autoridades. Y yo veo un panorama con enorme preocupación, por distintas razones, por todo lo que vos estás manifestando, porque me preocupa, a lo mejor los dirigentes somos muy malos, pero la sociedad es complaciente a veces y no analiza que a cada uno de los que son candidatos, dirigentes, qué hicieron, qué están haciendo y qué pueden hacer para el futuro. Pero la sociedad no tiene derecho a resignarse, a estar con la guardia baja, porque los adultos tenemos una responsabilidad, que es velar por el porvenir de nuestros hijos y de nuestros nietos y de los que vengan después. De modo que nadie tiene el derecho a bajar la guardia y anteponer la comodidad y la intranquilidad a intereses superiores. Desde luego que es muy cómodo y deja a uno libre muchas veces de situaciones incómodas a decir lo que se piensa, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y lo que hay una obligación ciudadana de hacerlo. Lo que vos decís... Y si todos los hacen, el problema será menor para aquellos que están arriesgando permanentemente con la exposición de su pensamiento crítico a un gobierno intolerante con las opiniones ajenas. Y parece que se resignara a la sociedad a veces, yo no quiero tirar la culpa, también la tenemos los dirigentes, a que aquellos a quienes eligen, que son los mandatarios, el pueblo que es el mandante, no le piden rendición de cuenta de los actos que realizan. Así, ahora, la clase dirigente tiene por sobre todo una responsabilidad mayor enorme que el ciudadano del común, y ni qué decir la oposición. Exactamente, y creo que ha habido en la oposición, yo me incorporo a la oposición, hemos cometido muchos errores, hemos sido permisivos,
Por ejemplo, yo siempre, en 3 o 4 programas dije lo mismo, y vos que sos un brillante hombre de Estado, de letras, de periodista, fíjate vos la ley que hiciste mucho parlamento además, la ley de leyes últimas, fue sancionada porque la oposición se prestó a dar quórum, pero a libro cerrado, donde se habla de un 10,6% de inflación. Y sabemos también que en este momento hay 11 millones de argentinos que están en la pobreza. Así es. Y la sociedad, creo, lo que uno quiere es que reaccione. La Iglesia la UCA y lo ha manifestado y la UCA sí, lo han manifestado con mucha crudeza. Y ahora, querido Claudio, el tema del narcotráfico, que la Iglesia el otro día Bueno, convocó. este era el tema que faltaba tratar aquí como dentro del capítulo de los temas de resolución prioritaria, porque el narcotráfico potencia todo lo que hay de malo en la sociedad. El robo es con violencia, todo es con violencia, todo es con lesiones, todo es con crimen. Acá el Estado debe actuar. Es indelegable esa posición. Y el Estado debe saber que cuenta con el apoyo de las instituciones, de los cuerpos orgánicos en todos los órdenes del país. No hay nadie con algún sentido de la responsabilidad que no le esté demandando al Estado una acción más enérgica a fin de evitar que la Argentina se convierta en otra Colombia, en otro México. Ya sabemos cuáles son las consecuencias cuando es el narcotráfico el que tiene una actitud, una situación dominante en un cierto ámbito nacional. Querido Claudio, nos queda 1 minuto con tu poder de síntesis, es magnífico. ¿No crees que una materia pendiente también es que nos hayamos ido del mundo y no estemos participando en un mundo globalizado y competitivo? Desde luego, la Argentina es un país ausente. Cuando digo ausente, es un país para el cual no hay elogios, no hay críticas. La Argentina ha dejado de contar en los grandes escenarios de debate internacional. Debe volver a ellos. Debe volver por 1000 razones, porque tiene mucho para aportar. Exacto. La Argentina tiene una sociedad que tiene mucho para aportar por su creatividad y por sus contribuciones a la innovación, en el diseño, en el cine, en el teatro, en la arquitectura, en la pintura, en la música, 5 premios en Nobel, las letras. 5 Lo que premios ocurre es que Nobel. en sí misma es una sociedad inorgánica, desorganizada y sin un sentido de la división de camino que debe tomar. Debe haber otra política exterior del país en el entendimiento de que la política exterior no es menos importante que la política interior. Pero respecto de esta ya nos planteamos al comienzo. No sabemos cuál es el rumbo, cuál es la dirección, porque no hay una dirección en este momento en la política nacional argentina. Claudio, querido, te agradezco profundamente esto que nos haya dado brillo a este programa de Corriente de Pensamiento en el último día de este año 2003. Así que creo que muchas gracias por haber sido invitados. Al contrario, yo creo que vos, yo y todos los argentinos tenemos que tratar de comenzar a transitar un camino distinto, diferente, bueno, o rectificar rumbo para el 2014. En la bisagra del 31 y el 1 haya una línea que sea de frontera con respecto del pasado, que depongamos los que tienen hostilidades, que depongan las armas, que la Argentina se prepare para dialogar, para acordar políticas de Estado, es decir, que conciernan a las cuestiones esenciales, a las 5 o 6 cuestiones esenciales del país, y que mire hacia adelante, que sepa perdonar
los errores de un pasado más remoto y los errores también de un pasado más reciente, pero que se pongan todos los argentinos a trabajar en metas compartidas en beneficio de las generaciones que están viniendo. Brillante, Claudio, te agradezco Gracias. enormemente. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Brillante en su exposición, en su análisis, mi querido amigo el doctor José Claudio Escribano. Tengo un minuto para decir que espero que entre todos los argentinos, cualquiera sea el sector al que pertenezcamos, no solamente los políticos, los empresarios, los sindicalistas, los intelectuales, los periodistas, etc., tratemos de enmendar los errores que estamos cometiendo. Yo asumo que he cometido muchos errores en mi trayectoria, pero creo que este momento de reflexión en el que entramos a un nuevo año, tenemos que empezar a caminar un camino en el cual establezcamos el diálogo, el consenso, el querernos un poco más, el amor, y aprendamos, en definitiva, pongo como ejemplo a dos porque no me queda tiempo para seguir analizando, al Santo Padre y a don Nelson Mandela. Que Dios así nos permita. Felicidades para todos. Muchísimas gracias.